Muy bien, buenas noches. Entonces iniciemos con la oración de siempre. In nomine Patris, Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperadiri Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien, Santi, entonces, pues iniciemos. Esta es creo que vamos a hacerlo con preguntas del tema anterior, ¿verdad? Sí, la idea era hacer un mix, Carlitos, hacer un recorderis corto, obviamente, para que todo el mundo vuelva a entender el tema e inmediatamente pasar a un foro de preguntas y respuestas sobre el cuarto sermón de eh, Monseñor o Cardenal Newman. Sí, es el arzobispo, perdón, yo me confundo con Fulton Sheen, no, Newman, con Newman, ya, vamos allá. sí. Ya, Entonces yo John creería que eso Henry sería lo Newman. mejor, algún resumen corto y de ahí empezamos. Muy bien, entonces hemos visto estas 4 semanas, eh, básicamente los sermones sobre el anticristo que San John Henry Newman nos ha dado. Eh, es la idea patrística del anticristo, básicamente en 4 sermones que él los elaboró. El primero fue sobre el tiempo del anticristo. Hemos dicho que para que tengamos una idea del tiempo del anticristo, pues hay estas señales que el Evangelio haya sido esparcido por toda la tierra, que sea conocido en todo el mundo. Luego, eh, que la conversión de los judíos, entendidos como judíos, no como los que se creen judíos, o los que se han hecho pasar por judíos. Y tercero, que es el signo más acuciante, el signo más importante de todo esto, que es la apostasía. Luego, en el segundo capítulo vimos sobre la religión del anticristo, que básicamente, como ya también igualmente lo decía Fulton Sheen, pues una religión que no tiene dogmas, no tiene normas, no tiene a Dios, básicamente es una unión de todas las religiones con un eje central, con un profeta central que llevará a todos hacia el anticristo, hacia la unión de todas las religiones, una unión ecuménica donde el objetivo no es Dios. Luego, en el tercer sermón vimos la ciudad del anticristo y habíamos dicho eh, que hablábamos de la Babilonia, que según los padres de la iglesia, pues la Babilonia tiene varios sentidos, desde Jerusalén, Roma, e incluso para modernos apologistas, países que conocemos nosotros como Estados Unidos. Y luego, en el tema ya de la persecución que nos tocaba la semana anterior, habíamos tomado referencia de estos temas anteriores, ya que es central, como habíamos igual visto sobre Ticonius, esta señal de la gran apostasía que la estamos viviendo y que se centra básicamente en la salida del remanente fiel, del pequeño resto fiel, ese éxodo de aquellos que todavía tienen la fe íntegra, esos pequeños fieles que están en este momento viviendo en la tradición de la iglesia, la tradición bimillenaria, en el magisterio, en la Sagrada Escritura de siempre. Entonces, también habíamos dicho que en la ciudad del anticristo, pues se va a dar
como el tipo y antitipo de lo que se ha dado en Roma, de la desaparición del culto, particularmente en Roma, con la posición de la Pachamama y de Lutero en Roma, la eliminación del santo sacrificio, que ya fue hecho en el Concilio Vaticano II, y también toda esta preparación para que el anticristo se siente en la ciudad de Jerusalén, donde tiene que ser adorado por los judíos, quienes creerán que es su Mesías. Y luego ellos se darán cuenta del grave error, pero será muy tarde. Entonces, pues hasta ahí lo que hemos visto en síntesis bien escueta en estas 3 semanas. Y la cuarta, a donde vamos este momento, ya hemos visto de esta gran persecución que John Henry Newman, nos recuerda ya lo que nuestro Señor nos daba a entender, que la naturaleza de la iglesia es la persecución, que incluso la incluyó en las bienaventuranzas, ¿no? Recordarán ustedes, veíamos que bienaventurados son los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y que la iglesia ha iniciado con persecuciones y terminará con persecuciones. Y que si este tiempo será de tan gravedad esta tribulación que antes en la historia de la iglesia ha habido, desde que existen las naciones, y que serán salvos todos aquellos que hayan sido encontrados en el libro de la vida. Y obviamente esta gran tribulación que no la ha habido desde el inicio del mundo hasta entonces, eh, tendrá que ser acortada por la magnificencia de la misericordia de Dios, porque si no, ninguna carne será salva, pero más por razón de los elegidos, estos días van a ser acortados. Y para nosotros tener en cuenta esto, ya John Henry Newman nos da a entender que este proceso de la persecución se inicia, obviamente, cuando este sujeto, en este hombre poseído totalmente por el demonio, va a empezar a proferir palabras terribles contra el Altísimo y que va a hostigar a los santos y va a intentar cambiar los tiempos y la ley, y que obviamente los santos van a ser entregados en sus manos por 3 años y medio. Va a haber profanaciones del santuario, se eliminará el sacrificio perpetuo y, como habíamos dicho, pondrán ahí la abominación de la desolación y corromperán con halagos a aquellos que son parte de toda esta alianza, es decir, a los violadores de la verdadera alianza. Y que muchos van a ser purificados, blanqueados y probados, y que los inicuos seguirán obrando mal. Y vamos a reconocerlos igual por las blasfemias, todo lo que están diciendo hoy por hoy desde el Vaticano, grandes cosas cambiando la ley de Dios, el Santo Evangelio, la tradición, y que están haciendo también guerra contra aquellos pocos pero buenos obispos y sacerdotes que se están resistiendo. Y que de esto obviamente va a engañar este anticristo en esta persecución a todos los rincones del orbe, a todas las naciones, y que unirá a Gog y Magog para la guerra. Y luego, también en este proceso de la persecución, se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y portentos capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Y también habíamos visto, que tiene una importancia trascendental, que esta persecución estará como en la época de la Revolución Francesa, pero mucho más fuerte, estará acompañada por la cesación de todo culto religioso, ya que abolirán con las leyes el sacrificio perpetuo, recordando que los padres de la Iglesia interpretaron estas palabras en el sentido de que el anticristo suprimirá durante 3 años y medio todo culto religioso. Y recordábamos aquí también lo que decía San Agustín, que se preguntaba él incluso si el bautismo será administrado a los niños en este periodo. Pues ya tenemos las órdenes desde Roma, que indirectamente a una abuela le dijo que no es necesario ya bautizar a los hijos, que no insistan en eso.
Y este reino del anticristo será apoyado por un despliegue de milagros parecidos a los que hicieron los magos de Egipto contra Moisés. Ustedes recordarán incluso esa gran película con John Heston, creo que es, o Charles Heston, cuando él hace el milagro a través de Aarón de convertir su barra en una serpiente. Los magos del rey hacen lo mismo y crean dos serpientes para atacar a la de Moisés. Obviamente en la película se aprecia cómo la de Moisés les come a estas serpientes. Y más o menos así va a ser estos prodigios que van a hacer, ¿no? Según los padres de la iglesia. Y que también esta tremenda persecución no va a ser comparable con las que se había visto al inicio del cristianismo, con el circo romano, con cómo eran quemados y puestos como faroles para alumbrar Roma los cristianos, o incluso arrancados la piel o decapitados, etcétera, que en sí mismo es difícil concebir mayores crueldades que ellas, pero recordaremos lo que ya San Pablo nos dice, que estas persecuciones no son más que una pálida descripción de la prueba que va a pasar la iglesia en este momento, es decir, sus santos, y que aquellos, nos dice el Señor, que aquellos que estén en Judea huyan hacia las montañas, pero sin embargo nos dice que si alguno se siente con el corazón suficientemente fuerte para luchar contra Satanás, que se quede, que se quede y que diga, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque no podemos dudar del vigor de la gracia de Dios que da a través de su iglesia. Entonces, que el anticristo va a reinar solamente por 3 años y medio, y bendito quien sea entonces un mártir de Cristo. Este es el tiempo que envidiaron muchos santos de antaño que querían vivir este momento de esa lucha contra Satanás y el anticristo. Pero si el apóstol nos advierte, nos recuerda John Henry Newman, que Dios enviará a muchos un poder seductor, no para ser excusados, sino condenados, a saber, todos aquellos que no creyeron la verdad, es decir, no creyeron a Cristo. Y en esto hay que tomar nota. Recientemente escuchaba yo a un doctor, el testimonio de un médico, de un doctor en Europa, que hablaba que aquellos que van a perseguir a la iglesia fiel, a esos pocos fieles que quedarán, serán aquellos que tengan la marca de la bestia. Ellos serán parte de todo esto que perseguirán a los cristianos juntamente con el anticristo. Obviamente va a ser el medio por el cual el anticristo va a perseguir a los fieles. Entonces, que estemos atentos, ya que estas reflexiones, recuerden que son reflexiones, no vamos a tomarlo como palabra de Dios, que ya lo anticipa al inicio John Henry Newman. Es únicamente él se apoya en los escritos de los padres de la iglesia, porque nunca se han atrevido ellos a decir que esto es palabra divina, que va a ser tal y cual, sino que mirando ya el tipo y el antitipo en la historia de la iglesia, pues ellos creen que la situación va a ser de esta manera, y que estas reflexiones hay que hacerlas, ya que pueden ser provechosas, ya que si vamos a estar conscientes de esta persecución que aguarda la iglesia, puede incluso, en muchos casos, para nosotros y otros muchos, actuar como un freno sobre nuestros corazones rebeldes y egoístas para que actuemos en consecuencia. Y seguramente con esta perspectiva por delante que nos viene con la persecución, no podríamos permitirnos el abandonar nuestra fe, la verdadera fe, o abandonarnos a pensamientos de facilismo y confort, particularmente hoy por hoy, que hemos entrado ya en este tiempo, se dice duro de la iglesia, es un tiempo de penitencia, donde deberíamos alejarnos de todo tipo de fiesta, de comelonas. Fue la primera lectura del domingo, primer domingo de Adviento, que nos alejamos de todo ese tipo de barbaridades paganas, fiestas, comelonas, borracheras, que aquel que tenga mujer viva como que no tuviera,
que aquel que llore pues como que no llora, y aquel que goza como que no goza. Y de esta manera nos podemos enriquecer espiritualmente y nos beneficiará, ya que no podríamos sino pensar en que aquellos cristianos en su verdadera condición, aquellos que querían vivir este tiempo, vivían realmente como verdaderos cristianos de corazón. Es decir, como lo que nosotros deberíamos hacer em, como peregrinos, como centinelas, aguardando el alba, aguardando la luz, teniendo nuestros ojos ansiosamente puestos en el cielo para percibir los primeros rayos de la mañana, esperando la venida de nuestro Señor, su glorioso advenimiento, cuando Él pondrá fin al reinado del pecado y de la maldad y complete el número de sus elegidos y perfeccione a aquellos que al presente luchan no solo contra su propia debilidad o lo que más aman en sus corazones, sino contra el mismo anticristo, el espíritu este anticristiano. Quiera Dios que todo esto se realice a su hora, de acuerdo a su infinita misericordia. Y si nos toca a nosotros vivir ese tiempo, quiera Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Madre Santísima, darnos la perseverancia a lo largo de este nuestro éxodo y que nos lleve a la paz de Cristo. Pues hasta ahí habíamos visto este cuarto capítulo sobre Cristo. Listo, ¿Aló? Carlitos, gracias. Ya, perdón. Me surgen las primeras dudas. La una, Ujú. hacer un comentario y luego plantear una pregunta. El comentario es básicamente las interpretaciones que han dado tanto los padres de la iglesia como otros estudiosos, exégetas que han leído el libro del Apocalipsis, incluido el padre Castellani en inicios de siglo, han hecho Sí. sus propias interpretaciones y no necesariamente coincide la una con la otra. Algo que usted menciona como algo como una interpretación suya y que quiero clarificar es, ¿para usted la eliminación del sacrificio perpetuo ocurrió ya o está por ocurrir? Está por ocurrir, pero ya la gran señal, el inicio de esta eliminación se dio a mi concepción, a mi criterio, a mi juicio, se dio inicio a partir del Concilio Vaticano II, con la implementación del nuevo rito de la misa, del Novus Ordo. Es una interpretación, Claro, no, no no, como palabra por de eso Dios. hacía el Ujú. comentario de que varias interpretaciones, ahora que estoy fresquito con la película, esa gran película, el Apocalipsis de San Juan, que está estrenándose a nivel latinoamericano, ese gran estudio que se ha hecho, también tiene sus propias interpretaciones y obviamente son eso, ¿no es cierto? Son interpretaciones. Entonces, quería empezar por ese punto y luego pasar a las siguientes preguntas. También les animo a todos. Hay un botoncito que dice preguntas y respuestas y les animo a todos a plantear sus preguntas. Estamos ahorita en el programa en vivo y sus preguntas son importantes y claves. Sí, En, algo que... en, Ajá, siga, Santi. en la resolución de los acontecimientos que están dándose, Carlitos, y, y que se han dado ya, parte, no sabemos en qué momento estamos, pero uno de los temas que más llama la atención es el tema de la persecución. La persecución grave como nunca antes ha habido, nos decía usted hace un momento. Yo veo ahorita en Siria una persecución tan grave que cuesta la vida. No una persecución de tipo limitante o criticante o ser rechazado, sino una persecución que la gente tiene que elegir o se convierte al anticristo o los anticristianos o
le matan. Y eso es lo que estoy viendo en Siria. Este fin de semana ha sido una verdadera catástrofe para los católicos y cristianos de Siria. ¿Cómo ve usted eso a la luz de los acontecimientos apocalípticos? Ya es básicamente lo que acabamos de decir. Estas reflexiones son muy provechosas. Incluso recuerdo que San Cirilo de Jerusalén, en un programa que yo di sobre el anticristo, nos decía algo así: por eso prepárate, hombre, si ya conoces las señales del anticristo, las señales, no solo las has de tener en tu memoria, sino que has de compartirlas en tu entorno. Si tienes un hijo según la carne, no dudes de instruirlo. Si eres maestro, prepara a tus hijos espirituales para que no tomen lo falso por verdadero. Pues este misterio está ya obrando, es decir, este misterio del anticristo está ya obrando y tenemos que estar atentos a las señales, que nos vamos a equivocar, sí, porque no es un plan, es decir, no es algo que le vamos a decir, ya esto es definitivamente, esto lo interpretó los padres de la iglesia, que nos van a ayudar, obviamente que nos van a ayudar, pero tenemos que estar muy atentos a las cosas que no están blanco y negro, compenetrarnos con las Sagradas Escrituras, ya que, como usted bien dice, este gran escritor Castellani, también con lo que las gracias que Dios le dio, y él decía que se apoyaba, que él se sentía un gigante porque él se apoyaba en los hombros de los padres de la iglesia y de aquellos grandes santos que habían hablado sobre el Apocalipsis, pero que no tenían en su vista los eventos que estamos viviendo. Entonces, es también muy apreciable Castellani en a lo que él refiere en cuanto a su visión del Apocalipsis y particularmente en el tema que nos compete del anticristo. Son muy loables, tengámoslos en cuenta y recemos para que Dios nos dé, obviamente, la sabiduría de saber reconocer los signos más que todo y el momento en el que debemos tomar la decisión que Él nos dice en el Evangelio, ¿no? Que cuando veamos eso, pues huyamos a las montañas, no necesariamente tenemos que irnos a la montaña, y eso tal vez no sé si las personas comprenden, porque ya creo que alguna vez escuchaba que ya tienen mochilas cargadas con todo lo básico para salir a correrse a las montañas. Es decir, tenemos que interpretarlo de la manera que es. No está diciendo que salgamos a las montañas per se. O sea, tenemos que alejarnos del mundo, de esta corrupción, de toda este espíritu anticristiano, ¿no? Así es, Carlitos. Es curioso cómo en el Apocalipsis cada palabra puede cambiar el sentido e interpretación, encontrando y el paralelismo con lo que usted menciona de las montañas. Por ejemplo, cuando se habla de la tierra y el agua y catástrofes en la tierra y en el agua, obviamente hay una interpretación que se refiere a lo mundano y lo espiritual, la tierra y el agua, respectivamente. Ahora las montañas también, ¿qué significan para nuestro Señor cuando nos habla en eso? Son misterios y como usted ha dicho en otras ocasiones, las profecías se van revelando a medida que se van cumpliendo. Entonces, Así es, incluso montaña, recuerden, el Señor salía con frecuencia a la montaña a orar. Entonces, la montaña puede significar muy bien el oratorio que ustedes tengan en casa donde están orando, es decir, huir a la montaña, huir a la oración, a ese contacto con Dios. Puede ser una interpretación nada más, ¿no? claro, eso es la parte importante, no tomar literal y obviamente pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para poder saber cuáles eran los criterios. A la luz de los tiempos, Carlitos, yo creo que lo trascendental de estas charlas es también ir entendiendo, ir tratando, porque es imposible lograrlo, pero tratar de leer los signos de los tiempos y leer las profecías que usted bien nos las comparte y ir discerniendo en si es que se van cumpliendo. ¿Qué otros signos usted ve adicionales a los que nos ha mencionado? Por ejemplo, el de la eliminación del sacrificio perpetuo, obviamente la desolación, la abominación de la desolación, que también correspondería a la introducción de la Pachamama. Y por último,
los otros signos de terremotos y guerras. Ya habíamos hablado la semana anterior de esos tres signos importantísimos, porque el Señor habla de las guerras, pero nos advierte que ese es el principio del fin, eh, que va a estallar en cualquier momento, es decir, la tan esperada Tercera Guerra Mundial, que para muchos autores, yo comparto eso, geopolíticamente la hemos iniciado hace muchos años. Ya no es como antes, como ustedes están dándose cuenta, los ataques ya no son únicamente con bombas, torpedos o lo que sea. La destrucción de los países se están dando por otras vías que ustedes muy bien conocen en el canal. Lo que está pasando en España, lo que pasó en Italia, Polonia, Eslovenia, usando las fuerzas de la naturaleza. Entonces, todos esos son signos de toda esta actuación ya de aquel que quiere ya presentarse. Y que todavía hay algo que lo retiene, habíamos visto, y que para algunos autores, y particularmente para John Henry Newman, lo que le retiene es ese pequeño resto de ese imperio fiel a Cristo, de ese imperio romano, decía él, como antitipo, no como tipo, que el tipo era Roma, y que habíamos visto que son al momento contados, son tres países en Europa, Polonia, Eslovenia y Hungría, que son aquellos que están luchando todavía con esta bestia política. Eh, no sé si ustedes han visto en el Parlamento Europeo cómo estos parlamentarios polacos, también húngaros, pero particularmente yo, estos últimos tiempos, los polacos, hay unas mujeres que doy gracias a Dios por ese espíritu. Madres están representando a Polonia, pero les dicen en la cara lo que están haciendo con las políticas a nivel Europa, de toda Europa. El video es realmente doloroso de lo que ella presentó en el Parlamento Europeo, de las violaciones, de los asesinatos de mujeres, niños a cargo de los de la media luna y otros inmigrantes, y también de toda esta ferocidad con la que están eliminando el cristianismo, como usted lo dice, lo poco que queda en estos países realmente tesoros del cristianismo. Entonces, estamos viendo todo esto como parte de todo este entramado de la presencia del espíritu anticristiano y que debemos de estar atentos. Pero más que todo a mí me mueve, vamos a decir, el signo más potente es la apostasía. Porque recuerden que en el libro del Apocalipsis y en las varias apariciones marianas se nos habla de la gran apostasía. Nada puede suceder si no es por la apostasía. Y estamos en ese momento. Y lo del sacrificio, la eliminación del sacrificio, dígame en qué es si no, que es otro tanto de lo que ya se hizo en el Concilio Vaticano II, el rito maya, que uno que otro obispo retirado se ha pronunciado al tanto, porque parece que los que están todavía en servicio activo, algo les ha pasado con su lengua, que no dicen ni pío, pero ya se está viendo la destrucción total del rito de la iglesia. Entonces, pues esos son signos conmovedores de que estamos viviendo ya esos final de los tiempos y que en un momento u otro se va a dar todo de una forma repentina, porque no van a ser como procesos, es decir, como hay algunos comentaristas que hablan de que se va a dar primero esto, luego esto otro. No, no estoy de acuerdo con eso. Todo va a ser tan repentino que nos va a coger por sorpresa a todos. Por eso la importancia de que estemos preparados, como el Señor dice, porque no sabéis ni el día ni la hora. Así que no esperen que primero va a llegar el aviso, luego del aviso bonito nos llega ya a primera fila para que veamos cómo se presenta, ¿no?, todo lo de la guerra, ya van a atacar a los países y luego ya vendrá la gran señal, el milagro. No son así. Es decir, si ustedes miran los eventos dentro de la historia de la iglesia y la retrospectiva es una ciencia excelente para la historia. Yo no soy historiador, pero he leído mucho de varios historiadores que toman a la retrospectiva como un elemento, como una ciencia grandemente al servicio de la historia, porque vemos ahí lo que se ha cumplido o no. Y estamos viendo en actualidad todos estos eventos
que ya nos avisan no solo de la presencia de este ser infernal, sino que muy pronto va a hacerlo físicamente, ¿no? Perfecto, Carlitos. Otro tema es la gran apostasía, como usted mencionaba, y que creo que vale la pena eh, hacer algunos matices, y la conversión de los judíos. En la película documental, me voy a referir a eso porque es lo más fresco que tengo en la mente ahora, en la película documental del Apocalipsis de San Juan, nos habla de la conversión de los judíos como una posibilidad futura en el caso de que sean estos traicionados, el pueblo judío sea traicionado por su falso Mesías, el falso Mesías, que será el anticristo, y eso hace que haya una gran conversión masiva. También hay otras visiones o versiones o interpretaciones que hablan de que ya ha ocurrido, el pueblo judío es el pueblo de Dios, que es el pueblo de los gentiles, eh, que es el pueblo de Israel, más que el pueblo de Judá. ¿En cuál de las dos interpretaciones se alinea más con su pensamiento, Carlitos? En la segunda, porque justamente en estos días estábamos hablando con un obispo que es fiel a la tradición, español, conoce mucho, obviamente no solo por el hecho de ser obispo, pero él nos recordaba algo, que va a ser realmente un remanente fiel muy pequeño y que si, por ejemplo, acotando a otro autor, yo recuerdo, esto no lo dijo el obispo, que se manifiesta que no solo que el número es infinitamente menor de los que se salvan, sino que incluso aquellos que están en el error hoy por hoy, como ustedes escucharon lo que decía John Henry Newman, el Señor les mandará una nube espesa de confusión, no para que se salven ni se arrepientan, sino para que se terminen de perder. El gran número que se van a perder es increíblemente mayor al que se salvan. Y si es que este momento Dios nos juzgara y que su santa ira viniera, un 90% de la población moriría en pecado grave y había la condenación. Es decir, si este momento nosotros sufriéramos eso, muchas almas irían al infierno. Entonces yo me afino por esa teoría o esa hipótesis de que no va a haber una conversión masiva de los, no va a haber. Primeramente por el hecho de que aquellos que se consideran, probablemente los cabalistas, los sionistas, están en una situación tal que no va a haber eh, poder en el mundo que les convierta, es decir, están tan metidos en la maldad con el demonio, con el satanismo, y no habrá otra caída de caballo como San Pablo, aunque realmente no cayó del caballo, pero bueno, metafóricamente, una conversión así tan radical. No se perderán. Entonces yo estoy con esa teoría, obviamente, que ya el pueblo la nueva Israel es de los gentiles, la que se ha convertido, y únicamente estamos esperando, mejor dicho, el Señor está esperando, gracias a Dios, no nosotros, que se complete el número de gentiles para que ya se dé inicio a todo. Gracias, Carlitos. Importante la diferencia. Cuando usted se refiere al número de gentiles que se complete en los que están escritos en el libro de la vida, me imagino, y se refiere a los 144.000 como un número abstracto, totalitario, 12 por 12, 144. ¿Algún tema así o alguna otra cosa? No, no, al final se habla que veremos una multitud, ¿no? En el libro del Apocalipsis se habla de que al final habrá una gran multitud de aquellos que dieron la vida por el Cordero. No son 144.000 tomados literalmente como lo hacen las sectas. 144.000 en este particular refiere a un gran número de conversiones que se darán de los gentiles del momento que llegue toda esta situación. Pero ojo, de acuerdo igual a los padres de la iglesia, muchos santos,
Incluso este gran número es ínfimo en comparación con toda la humanidad desde la creación de Dios. Es decir, es un número, es el remanente fiel de lo que quedará de toda esa, de todos aquellos que han sido salvos, ¿no? Gracias, Carlitos. Dionisio nos pregunta si en base al análisis de Benedicto XVI y Triconius, ¿usted recomienda salirse de la falsa iglesia? ¿Es un riesgo a la salvación de nuestra alma esperar a que cambien las palabras de la consagración? ¿O no? Me imagino, le faltó la parte, añado yo, o no. Ya, miran, este es un camino individual. Dios no forza a nadie, menos yo. Es un camino que cada uno lo va atravesando. Incluso si alguien les dijera que ya salgan en este momento, no cometan la imprudencia de hacerlo, porque puede ser tremendo si no están preparados. Voy a explicarme. Dios actúa y nos da las gracias necesarias, pero no da la gracia de la misma manera ni en la misma cantidad a cada uno, porque no todos nos abrimos a esa gracia que Él quiere darnos. No todos tal vez estemos en una situación de vida de gracia, y la gracia obviamente no llegará de la misma manera que a uno que a otro. Entonces, es un proceso. La recomendación es de que dejen obrar a Dios, que ustedes obviamente usando la razón sopesen dónde están y la decisión que deben tomar. Insisto, es un camino personal. Aquellos buenos pastores que son custodios hoy por hoy de la tradición de la iglesia, nunca van a aconsejar que tomen una decisión si no están completamente seguros de lo que van a hacer, porque, insisto, puede ser contraproducente. Yo he tomado la decisión, como muchos, en este caminar, porque he sopesado todo en cuanto a lo que ha sucedido realmente en la iglesia con el culto, en lo que se ha convertido a partir del Concilio Vaticano II, esta iglesia en una falsa iglesia verdaderamente, la agenda hacia dónde están llevando todo. Es decir, si ya no vemos a dónde están llevando todo esto, pues mucho menos vamos a poder ver y tomar una decisión adecuada. Entonces, la respuesta es: rueguen a Dios que les indique el camino y que cuando ya tengan que salir lo hagan con convencimiento, es decir, ya hasta aquí, yo ya no puedo más. Les digo, como en mi caso y en muchos que yo conozco, ya no es soportable los sacrilegios, los ultrajes, todo lo que están haciendo en el nuevo rito, todas las barbaridades que se permiten cada uno y cada quien, toda esta gran apostasía, confusión, eh, y el momento será de ya no permanecer en ello, pero continuar con la fe, porque miren, justamente se nos recordaba hoy que la iglesia siempre ha vivido de la fe, es decir, la fe es la que marca nuestro vivir, y la fe la daba la Santa Misa de siempre. ¿Qué fe tienen ahora aquellos que van al Novo Sordo? Es decir, si ustedes recuerden esto, em, bueno, se me fue este momento en latín, pero es como crees, es como vives y como obras. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Entonces, si ustedes van a esos ritos con panderetas, orquestas, mujeres semidesnudas, con todo las festividades y festines que hacen, yo he asistido hasta donde colocan pantallas con modelos, etcétera. Entonces, si ustedes ven todo eso, es momento de tomar una decisión adecuada usando la razón, no porque tal persona dijo, ni porque Carlitos, ni porque Josefina, ni por nadie. La decisión, creo, y estoy seguro, es personal. Yo nunca voy a decir a nadie que tome una decisión contrario a la razón. Entonces, para mí, yo he tomado una decisión con ayuda de Dios, he rezado mucho, he visto muchas cosas, he estado dentro, muchos años he sido parte del problema, he defendido yo lo indefendible, lo opuesto a la verdad, y luego con ayuda de Dios, la gracia, el estudio, la meditación, la oración, me he dado cuenta que se acabó.
yo no puedo seguir en esto. Ya son varios años, muchos años, pero insisto, es una decisión personal. Rueguen mucho a Dios que les dé esa sabiduría. Esto hemos conversado varias veces, también quisiera matizar un poco, Carlitos. Ocurrió con un querido periodista, eh, que sigue siendo querido periodista español, que tomó una decisión en su momento nos parecía apresurada, me refiero a Vicente Montesinos, y ahora lo está haciendo Carlitos, y quizás mañana lo haremos otras personas y quizás ustedes también. Es, como dice Carlitos, una decisión personal y cada uno sabrá el tiempo en el que Dios les llama y obviamente estar muy atentos a ese llamado. Paso a la siguiente Así es. pregunta. Voy a tratar de filtrar las preguntas primero, las que son relacionadas al tema y luego unas varias que tenemos que son indirectamente relacionadas. En Apocalipsis nos dice que vendrán dos testigos del Señor a edificar la iglesia. Ellos serán algunos líderes de la iglesia o serán personas que el Señor enviará directamente desde el cielo. Ya, de los dos testigos, pues Elías es uno de ellos. Vamos a tener, incluso, no sé si ustedes han visto, ya se dice que están apareciendo tanto en España como en México Elías y Moisés. No sé si ustedes han leído, lo tienen con fotografías, los tienen incluso con videos. Depende de a quién lo hayan leído, cuál, cuál autor están ustedes siguiendo. Y aquí para varias interpretaciones pues se les llama los dos olivos y algunos toman literalmente los olivos como pueblos o los dos candeleros, ¿no? Pero ya sabiendo en la tradición de la iglesia, la identidad de estos dos testigos del Apocalipsis son Enoc y Elías. Para algunos incluso es Moisés y Elías, que van a darnos la llamada de alerta, van a tocar la trompeta si quieren, obviamente, para la conversión, ¿no? Será el último llamado que hagan y como sabemos, ellos sí van a hacer milagros, incluso ellos van a poder, con el poder de Dios, parar las lluvias, van a enviar desastres a la tierra, convertirán el agua en sangre y van a ser ellos luego asesinados, ¿no? Por la bestia que sale del abismo, es decir, la bestia política, y que sus cuerpos estarán por 3 días en Roma. Entonces, hay que estar atento con todo esto. Yo no me creo de eso de los videos, pero me ha parecido interesante ver cómo están sacando a relucir ya esto de la presencia de los dos testigos. Hay que tener mucho ojo con esto, porque también hoy por hoy, por estos sistemas sofisticados de algoritmos y de programación y de lo que mal llaman inteligencia artificial, están creando videos de personajes famosos, están haciendo muchas cosas que tienen que ver con la historia sagrada. Recuerden que vamos a ser confundidos hasta tal punto que no vamos a saber dónde es el norte y el sur. Por eso es necesaria la meditación, la oración, y solo Dios nos va a indicar el camino. Y no nos preocupemos mucho de todos los eventos al dedillo, porque Dios no nos ha revelado todo. Hay cosas, muchas cosas, particularmente de estos tiempos y de particular del Apocalipsis, que nadie se ha atrevido a dar, ni siquiera los santos ni los grandes exégetas de antiguo, una definición, decir esto es así, así va a ser y va a ser el tal personaje o bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso lo importante, el Señor nos dice, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Quizá, Carlitos, lo de Elías y Enoc se refiere a ellos dos y no tanto a Moisés, porque fueron arrebatados del mundo Claro, en carruajes sí, de sí, fuego, es la etcétera. mayor creencia de los padres de la iglesia, es Elías y Enoc, y ellos vendrán al final de los tiempos, ¿no?
Listo. Nos dice, se ve, no, no sé quién es se ve, pero nos dice que la montaña en Santa Brígida, la montaña más alta es la Santísima Virgen María. Un comentario Así es, ya, válido. también, Vale. así es. Ah, y que 144.000 son los sacerdotes santos de los más de 400.000 que hay ahora. Eso no lo he escuchado, pero ojalá sí sea. Gracias a Jairo por el comentario. Conforme al tiempo que vivimos, ¿se puede considerar que estamos en la última semana que habla Daniel o se estima que aún no ha iniciado? Eh, de acuerdo a John Henry Newman, es el tema que estamos topando, estamos ya en la última semana. Estamos viendo, pero también hay algo que tomar muy en cuenta, que no es algo, al menos en lo que yo observo, algo que debemos tomarlo literalmente. Porque recordarán ustedes que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años un día. Muchas de las cosas que están tanto en el profeta Daniel o Jeremías o Ezequiel y en el libro del Apocalipsis tienen varias interpretaciones y de acuerdo al autor que ustedes vayan a tomarlo. No es que estén equivocados, porque el uno dice esto, esto otro, ¿no? Son apreciaciones de los padres de la iglesia que les ha parecido y Dios les ha dado las gracias para que así sea. Muchos de ellos son doctores de la iglesia, pero que hay que tomarlo obviamente con la debida precaución porque son apreciaciones de cosas que vamos a vivir, que todavía no se ha dado. Entonces, siempre esa prudencia, ¿no? Carlitos, ¿usted coincide con la interpretación de que la semana 70 de Daniel, que obviamente empieza desde una época anterior a la venida, a la primera venida de nuestro Señor, que se detuvo por 2000 años y que ocurrieron 69 semanas y antes de las 70 se detuvo el tiempo y luego se reactiva el tiempo con la creación del Estado de Israel? ¿Usted coincide con esa interpretación? Que es Es la... una de las más cercanas, así es. Ya. ¿Hay alguna otra de la semana 70? ¿Alguna otra opinión de algún otro padre de la iglesia o exégeta? No, no, es la que concuerdan muchos, ¿no? Que se establece en el profeta Daniel, capítulo 9, que desde la orden, por ejemplo, de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62, bueno, los 7 años, ¿no? Es muy aconsejable en todo caso, eh, porque hay otros autores igual que nos dicen que ya se han cumplido 69 de las 70 semanas. Y hay estudiosos, si yo conozco y he escuchado a muchos de ellos, pero yo prefiero, como una recomendación que se nos hizo, prefiero quedarme con las enseñanzas de la iglesia patrística hasta el Concilio de Trento. De ahí los nuevos teólogos, los nuevos exégetas, que Dios les bendiga, pero no necesito escucharles. Y sobre todo la interpretación de esto, Carlitos, es importante porque antes del año 44 Ujú. no podían dar por cumplida la profecía. Entonces, la Claro, profecía, estábamos en el tiempo detenido, digamos en el año 400, en el año 600, en el año 1000. Estábamos durante el tiempo detenido y ese tiempo volvía cuando se formaba el Estado de Israel y florecía la higuera. Nuevamente se refiere al pueblo judío específicamente. así es. Pero incluso hay una interpretación de las 70 semanas, perdón, de esto en el Antiguo Testamento, sí, no, perdón, no, Antiguo Testamento que hablo, desde la restauración de Jerusalén hasta, obviamente, los 7 años después que vienen con la crucifixión del Señor y la destrucción del Imperio Romano. Pero ya en los tiempos actuales hay mucha predicción, mucha interpretación que prefiero mantenerme lejos de eso. Bueno, no, yo me refería a esto y perdón que le insista. No, Es que tranquilo. cuando los padres de la iglesia hicieron sus interpretaciones, no había ocurrido lo del Estado de Israel. Así es. Entonces No, no, teníamos que muchas creer cosas que ellos no simplemente veían, que, claro. claro, teníamos que creer simplemente
que cuando el pueblo judío se vuelva a juntar o se reconstruya Israel como ciudad, perdón, Así Jerusalén como es, ciudad. claro. Y parte de esto tiene que darse la reconstrucción del templo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, solo por eso es la importancia de la pregunta y la Sí, sí. relevancia. Eh, Voy a ir un poquito más rápido en vista del tiempo. Dice, buenas noches, soy proclamadora de la palabra y muchas veces nos toca acolitar. Esto sí se debe hacer porque yo veo la mesa del altar como Moisés, lugar santo. ¿Es una mujer la que dice así? Sí, Ya. Pues yo he aconsejado siempre lo que la iglesia nos ha enseñado. El papel de la mujer no está en la iglesia. Hay muchas cosas maravillosas que ella ha sido llamada a hacer, pero no es en la iglesia. o no es El en el único templo, ministro, o no es en no el en el altar. templo, no. Si el único papel que tiene dentro de ese aspecto, incluso, miren, si nos vamos a la tradición de la iglesia y hasta hasta antes del concilio de Vaticano II, quien siempre ha tenido la autoridad y la potestad por su ministerio para enseñar, para predicar, ha sido el sacerdote. Ningún laico, ni hombre ni mujer. Yo recuerdo haberles dicho alguna vez, la iglesia es la docente y nosotros somos los discentes y los formadores, el formador de la iglesia y nosotros los formandos, si así quieren, docente y discente. Entonces, el papel de la mujer no está ni en la predicación, ni aún peor en el servicio en la iglesia en cuanto a ministerios que se inventaron con el concilio. No sé En si el contesté. escenario mundial Ujú. ha aparecido un sujeto muy extraño que es de la familia Rothschild, Rothschild se pronuncia, un tipo ecuménico, alto, seductor, guapo, ecologista, bisexual, nombrado héroe del clima por la ONU, joven líder mundial por el Foro Económico Mundial, dice que no es ni humano ni reptiliano y es muy parecido a la imagen de Jesús que siempre nos han mostrado. Le dicen el Cristo de plástico. Algunos teólogos lo vienen investigando. ¿Qué opina usted, Carlitos? Saben que dentro de esto nos vamos a encontrar con muchas cosas respecto al tema, porque y es natural, entiendo la preocupación en un caso, la curiosidad en otro, de saber quién es este ser. Por ejemplo, hay estudios de Elon Musk. Cuando él era niño tenía unos nombres, pero tenía un nombre realmente agnóstico. Ya de niño, antes, una persona, la nana, que trabajó con la familia de Elon Musk, le conocía de niño. Y ella dice que le vio haciendo cosas increíbles, satánicas, a un niño. Es este personaje es Elon Musk. Y luego, como creció, tiene 11 hijos, que ella dice que los nombres de los hijos, pero igual, ustedes averiguarán, yo no me he metido a eso, pero que ella ya veía en este ser algo macabro desde niño, y su madre y su abuelo, etcétera. Entonces, historias como estas están abundando, están pululando hoy por hoy. Hay que tener cuidado. No tratemos de averiguar lo que no nos es dado, porque nos podemos llevar una terrible sorpresa en cuanto al poder seductor de esa persona, si es que es la que ustedes creen. Yo les recomendaría lo que siempre han dicho los padres de la iglesia, los grandes santos, ni siquiera de vista o de oído, porque el poder seductor con el que él viene va a ser terrible. Este nuevo Señor de la tierra eh, va a, va no solo a confundir, sino a dominar totalmente. Entonces, por eso mejor no tanto indaguen en estas cosas. Ya les digo, pululan muchas cuestiones dentro de esta situación que están tratando de descubrir al personaje. Oremos, que no se nos ha dicho que debemos conocerlo. Debemos ver las señales y los signos de estos tiempos,
rezar mucho para que Dios nos dé sabiduría, mucho amor, mucha compasión, mucha paciencia y ayudarnos unos a otros, pero no indaguen en cosas que nos están desconocidas, a no ser que Dios les ha dado esa gracia para que alerten al mundo. Pero si no es ese el caso, no pierdan tiempo, traten de conocerle a Jesús, porque imagínense, y eso se decía en la lectura del domingo 31, perdón, del primer domingo de Adviento, conocerte a ti, Señor, amarte a ti ahora, para que cuando venga el momento de mi muerte, yo no tema porque voy a ser juzgado por alguien que me ama y a quien yo he amado. Entonces, si vamos a perder el tiempo tratando de buscar quién es ese personaje, ojo, mucho cuidado. Gracias, Carlitos. Creo que estamos con el límite de tiempo. Se nos Muy fue, bien. se nos fue el tiempo. Una charla muy por demás interesante. Y vamos a concluir la charla de hoy, no sin antes eh, invitar a Damián que se encuentra también con nosotros para un saludo entre ambos panelistas. Muy bien, bienvenido, profesor Damián. Es su casa. Hola, Le muy dejo con buenas un... noches. Muy buenas noches. Le dejo alborotado al público, así que por favor, déles una mano. Ya veremos, sí, hoy se va a alborotar todo el mundo, Muy bien. porque el tema es muy complicado de Siria, y Siria es la clave de la guerra que viene, así que la cosa está bien, bien, bien complicada, bien Así es, complicada. profesor. Que Dios le guíe y siga adelante. Ya le vamos a escuchar en vivo. Eh, Gracias. Hago una pequeña pausa de un minuto hasta organizar nuevamente y reiniciamos en 2 minutos.